Soy Juan José Rodríguez, soy el CEO de GAM Soluciones. GAM es una empresa de soluciones integrales en torno a la maquinaria para la industria. Somos una empresa multinacional, nacida en Asturias, tenemos 75 delegaciones, tenemos 1.200 usuarios y un parque de maquinaria aproximado de unas 22.000 máquinas. Tenemos muchos objetivos, entre ellos parte de objetivos de desarrollo sostenible muy relacionados con digitalización, y para todo ello necesitamos ciberseguridad asociada también a herramientas como Kimatic. La decisión que tomó GAM por la plataforma Kimatio está basada principalmente en disponer de un dashboard o de un panel de control que me permitiera ver cómo están de concienciados nuestros usuarios con respecto a los ámbitos de ciberseguridad, pero sobre todo en cómo ellos reciben la información y cómo saben o están preparados a procesarla o a descartarla en casos de emails o phishings muy asociados con esto, ¿no? Era la única plataforma que consideraba fiable y amigable para que los usuarios pudieran ir concienciándose de una forma automática y que la plataforma me diera, desde el punto de vista de CIO, una información útil para presentar tanto a comité ejecutivo como tener una visibilidad en global de la seguridad asociada al puesto de trabajo y al usuario de la organización. Kimatio como herramienta me sorprendió desde el punto de vista de usabilidad. Me pareció una herramienta muy amigable para el usuario, ¿vale? Desde el punto de vista también de tener los chatbots asociados a cada una de las partes de la herramienta, el ser capaz de que de forma automática seamos insistentes un poco con la concienciación de los usuarios, es decir, el recordarle que tiene sesiones disponibles, el que las sesiones ofrezcan también una ayuda posterior para cuando hay un fallo, por ejemplo, en alguna de las preguntas que se hace desde el chatbot, y sobre todo el ser capaz de obtener esa información de forma acumulada, ¿vale? Para hacer un panel de control o tomar decisiones ejecutivas. Es decir, al final poder hacer dentro de la herramienta una serie de labores de concienciación y además ver los resultados y poder hacer refuerzos sobre esos resultados, ¿no? Yo creo que son las características más destacables, que en mercado tendrías que irte a herramientas mucho más sofisticadas o mucho más caras, por decirlo así, mucho más corporativas, o hacerlo manualmente y formar y concienciar a tus usuarios. Yo creo que esto enlaza un poco el tener recursos disponibles formativos para la concienciación de los usuarios y aparte el poder tener unos informes asociados a esos recursos, ¿no? Hemos metido Kimatio como herramienta de ciberconcienciación dentro de un plan director de seguridad que iniciamos ya hace un año y pico, ¿vale? Nosotros fuimos atacados. Tuvimos un ransomware asociado precisamente pues, a raíz de un fallo de seguridad de un empleado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esto nos implicó el tener que buscar en mercado qué había disponible y entonces, desde el punto de vista de concienciación de nuestros usuarios, yo creo que Kimatio lo que es automatiza y evita que nosotros como departamento de IT tengamos que estar muy encima de los usuarios, ¿vale? Es decir, automatiza la parte de concienciación que me permite a mí ver información a posteriori y sobre todo me permite reforzar. Y esto es el mismo mensaje que he dado antes, pero desde el punto de vista de menor carga de trabajo al departamento IT, ¿vale? Y desde el punto de vista de los usuarios, yo creo que se ve como una herramienta útil para que ellos puedan entrar en cualquier momento y ver su estado, ¿vale? Con la clasificación, por decirlo así, tanto en arquetipos como en el perfil del usuario, de su calificación de concienciación, ¿vale? En cada uno de los ámbitos, y el poder incluso insistir ellos mismos en reforzarse, ¿no? Esto no es solo para el ámbito corporativo, yo creo que esto es útil para cualquier ámbito del usuario como empleado y como usuario doméstico de tecnología, ¿vale? Yo sí que he hecho mucha insistencia durante todo el tiempo que llevo en la empresa de tenemos que tener más concienciación en la seguridad incluso doméstica, en los juguetes conectados, en toda la parte de la sensorización que hablamos y que creemos que dejamos fuera nunca la seguridad, ¿no? O el ejemplo de que había una app en Android que la descargabas y concedías tu alma al diablo, ¿no? O cedías tu alma. O sea, tenemos que, porque no leemos nunca ni las cláusulas ni nada, siempre damos a aceptar, ¿no? Entonces, yo creo que esto, el concienciar un poco al usuario, tanto en doméstico como en corporate, siempre es beneficio en que
tengamos menos superficie de riesgo de la parte de seguridad corporativa de datos, y yo creo que Kimati en esto ayuda y mucho. En GAM estamos consiguiendo que los avisos que a nosotros nos llegan de nuestro centro de seguridad, de nuestro SOC, ¿vale?, relativos a posibles intrusiones, no intrusiones, posibles emails maliciosos, ¿vale?, coinciden con lo que nos reportan los usuarios a nuestro departamento IT. Es decir, estamos intentando equiparar el firewall virtual o el firewall físico que nosotros ponemos como cortafuegos de la red con el firewall humano que sea capaz de identificar esos correos maliciosos y de trasladarlos al departamento como posible amenaza dentro de la compañía. Yo creo que esto es un poco poner en valor que Kimatio está funcionando dentro de la casa.